Mi padre me prohibió celebrar mi cumpleaños para siempre después de la muerte de mi hermano. Así que arruiné su celebración de jubilación de la misma manera. Cuando cumplí 15 años, mi hermano mayor Santiago murió en un accidente de motocicleta en mi cumpleaños. Fue horrible y trágico, y nadie tuvo ganas de celebrar nada durante meses. Entendí completamente cuando nos saltamos mi cumpleaños ese año. Yo tampoco quería festejar. Pero cuando llegó mi 16º cumpleaños, mi padre se sentó conmigo y dijo que nunca más celebraríamos mi cumpleaños, porque ahora era el día de la muerte de Santiago. No solo ese año, no cuando el dolor estaba fresco, sino nunca más. Dijo que reconocer mi nacimiento en ese día era irrespetuoso hacia la memoria de Santiago. Mi madre trató de sugerir que celebráramos en un día diferente, pero papá dijo que sería fingir que el día real no existía y no podíamos escondernos de la realidad. Así que 16 vino y se fue sin nada. 17, 18, 19, todo solo aniversario de la muerte de Santiago. Papá pasaba el día mirando fotos de Santiago y visitando su tumba mientras yo me sentaba en casa fingiendo que no estaba envejeciendo un año. Mis amigos me enviaban mensajes de feliz cumpleaños y yo los borraba antes de que papá los viera porque me daría una conferencia sobre hacer el día sobre mí. Cuando cumplí 21 años, mis compañeros de cuarto en la universidad me hicieron una fiesta sorpresa. Papá se enteró por una foto en la que alguien me etiquetó y manejó 3 horas para gritarme por deshonrar a mi hermano. Les dijo a todos mis amigos que era egoísta por celebrar mientras Santiago estaba muerto. Hizo tal escena que la seguridad del campus tuvo que sacarlo. Mi compañera de cuarto, Fernanda, preguntó si mi papá era mentalmente estable, y no supe cómo responder. Para mi 25º cumpleaños, mi novio Carlos quería llevarme a cenar. Solo una cena tranquila. Nada que celebrara algo, solo comida en un día que casualmente era mi cumpleaños. Papá se enteró porque había estado rastreando mi ubicación a través de mi teléfono, y apareció en el restaurante con la urna de Santiago. La puso en nuestra mesa, y dijo que Santiago debería ser incluido si íbamos a ser egoístas. Carlos me dejó 2 semanas después, diciendo que mi familia era demasiado intensa. Papá dijo que era para mejor, ya que Carlos no entendía la pérdida real. Mi 30º cumpleaños fue el punto de quiebre. Había estado en terapia durante 2 años trabajando a través de la culpa y vergüenza que papá había programado en mí. Mi terapeuta dijo que estaba bien existir en mi cumpleaños, que Santiago no querría que desapareciera cada año. Decidí tener una pequeña reunión en mi apartamento. Solo 5 amigos cercanos para vino y queso. Papá no fue invitado ni informado. De alguna manera se enteró, probablemente rastreando mi tarjeta de crédito por suministros de fiesta. Apareció con mi mamá y la novia de preparatoria de Santiago, Laura, con quien había mantenido una cercanía extraña. Se paró en mi sala y anunció que estaba escupiendo en la tumba de Santiago al comer queso en el día de su muerte. Laura lloró por su amor perdido con quien salió durante 3 meses en primer año. Mamá se quedó ahí en silencio como siempre. Mi amiga Elena preguntó a papá cuándo era el cumpleaños real de Santiago, y papá dijo, 15 de marzo. Elena preguntó si celebraba ese día, y papá dijo que por supuesto honraban la vida de Santiago cada año en su cumpleaños. Elena preguntó, ¿cómo eso era diferente de que yo tuviera un cumpleaños? Papá dijo que Santiago murió en mi cumpleaños, así que ahora era su día. Elena, quien era consejera de duelo, le dijo a papá que necesitaba terapia seria, y él la llamó insensible que no entendía el dolor de un padre. Después de ese desastre, comencé a planear. Mira, papá se estaba jubilando a los 60 y había estado planeando su fiesta de jubilación durante 2 años. Había reservado un club de campo, contratado una banda e invitado a 300 personas. Hablaba de eso constantemente, de cómo sería la celebración de su carrera, su legado, sus contribuciones a la empresa. Eligió la fecha especialmente porque eran exactamente 35 años desde que comenzó en la empresa. La fecha era 15 de marzo, cumpleaños de Santiago. Llamé al club de campo y confirmé la fecha. Contacté a la banda y verifiqué que estaban reservados para el 15 de marzo. Me acerqué a la asistente de papá y me aseguré de que todas las invitaciones dijeran 15 de marzo. Luego esperé. La semana antes de su fiesta de jubilación, envié flores a la tumba de Santiago con una tarjeta que decía, pensando en ti en tu cumpleaños, 15 de marzo, de tu hermana amorosa. Me aseguré de que papá las viera cuando hiciera su visita semanal. Lo vi leer la tarjeta 3 veces antes de que entendiera. Su fiesta de jubilación era en el cumpleaños de Santiago. Me llamó en pánico, diciendo que había cometido un error terrible con la fecha. Dije, wow, eso fue realmente irrespetuoso hacia la memoria de Santiago hacer una fiesta en su cumpleaños. Papá dijo que era diferente porque no fue intencional. Dije, pero ahora que sabía, tendría que cancelar. Porque celebrar cualquier cosa en el cumpleaños de Santiago sería escupir en su memoria. Papá dijo que la fiesta no se trataba de cumpleaños. Dije que las mías tampoco, pero eso no había importado. Papá trató de explicar que los depósitos no eran reembolsables. La gente había viajado de otros estados. La empresa había hecho arreglos. Dije que sonaban como preocupaciones egoístas cuando Santiago estaba muerto. Dijo que estaba siendo ridícula, y repetí cada cosa que me había dicho durante 15 años. Que reconocer cualquier celebración en ese día era asqueroso, que Santiago merecía mejor que un padre que hiciera fiesta en su cumpleaños, que los padres reales nunca permitirían alegría en un día tan sagrado. Papá colgó e hizo su fiesta de todos modos. Me aseguré de asistir con la urna de Santiago que pedí prestada a mamá. Camino hacia el club de campo cargando la urna de Santiago con ambas manos. El peso se siente más pesado de lo que debería, como si 15 años de silencio hubieran sido de alguna manera presionados en el metal. El estacionamiento está lleno de autos que reconozco de las fiestas de oficina de papá a lo largo de los años. Puedo escuchar música viniendo desde adentro, la banda haciendo pruebas de sonido. Mis manos tiemblan un poco, pero tomo 3 respiraciones profundas como me enseñó mi terapeuta, por la nariz,
por la boca. Practiqué este momento en su oficina la semana pasada, hablando sobre lo que haría y cómo me sentiría. Preguntó si estaba segura de esto, y le dije que nunca había estado más segura de nada. Camino hacia la entrada y abro la pesada puerta de vidrio. El vestíbulo tiene pisos de mármol y candelabros elegantes. Un letrero en un caballete dice, Celebración de Jubilación Torres, con una flecha apuntando por el pasillo. Lo sigo, mis zapatos haciendo clic en el piso. El salón de banquetes está decorado con globos azul marino y dorados por todas partes. Fotos de la carrera de papá cubren las paredes en marcos elegantes. Ahí está él estrechando la mano con el presidente de la empresa. Él recibiendo algún premio. Él en las fiestas de oficina viéndose importante. Una pancarta enorme se extiende por la pared trasera que dice, Felicidades por 35 años. La habitación ya está medio llena de personas en trajes y vestidos, sosteniendo bebidas y hablando en grupos. Veo a papá cerca del bar hablando con su jefe, el que siempre nos envía una tarjeta de Navidad. Papá se ve orgulloso y relajado en su nuevo traje azul marino, el que mamá lo ayudó a escoger el mes pasado. Se está riendo de algo que dijo su jefe, su mano moviéndose mientras cuenta alguna historia. Entonces me ve. Sus ojos se posan en la urna en mis manos y su cara se vuelve completamente blanca, como si toda la sangre hubiera salido en un segundo. Casi deja caer su bebida. Su jefe lo nota y se gira para ver qué está mirando papá. Papá corre hacia mí, moviéndose más rápido de lo que lo he visto moverse en años. Trata de agarrar mi brazo para jalarme a un lado, pero retrocedo. Hablo lo suficientemente alto para que la gente cercana escuche. Traje a Santiago ya que estamos celebrando en su cumpleaños. Varias personas se giran a mirar. El jefe de papá todavía está observando, su cara confundida. Pregunta si todo está bien. Papá balbucea algo sobre un malentendido familiar. Su mano está en mi hombro ahora, tratando físicamente de girarme hacia la puerta. Me está bloqueando para que no vaya más adentro del cuarto. Su cara está roja, y su voz sale en un susurro áspero, preguntando qué creo que estoy haciendo. Lo rodeo y camino calmadamente hacia la mesa de regalos. Está instalada cerca de la entrada con un mantel blanco y una caja grande para tarjetas. Los regalos envueltos están apilados en un lado. Coloco la urna de Santiago justo en el centro de la mesa, moviendo una canasta de regalo a un lado para hacer espacio. La urna es de bronce oscuro con el nombre de Santiago y las fechas grabadas al frente. Papá me sigue, manteniéndose cerca. Está susurrando frenéticamente que necesito irme ahora mismo, que esto es completamente inapropiado, que la gente está mirando. Me giro y le pregunto en voz alta cómo esto es diferente de cuando trajo la urna a mi cena de cumpleaños con Carlos. Más cabezas se giran en nuestra dirección. Una mujer en un vestido verde para a media oración para observar. Un hombre con cabello gris le da un codazo a su esposa y señala. Mamá aparece del pasillo del baño y se congela cuando ve la urna ahí expuesta. El círculo de invitados observando nuestra confrontación está creciendo. Mira entre papá y yo con pánico en los ojos. Su boca se abre como si fuera a decir algo, pero no sale nada. Entonces hace lo que siempre hace. No dice nada. Solo se queda ahí parada con las manos juntas frente a su vestido azul. Siento un destello de enojo por su silencio incluso ahora después de todo. Pero mantengo mi enfoque en papá. Su cara está cambiando de blanco a rojo, el color subiendo por su cuello. La hermana de papá, Viviana, se acerca desde el otro lado del cuarto. Su voz es aguda cuando pregunta qué está pasando. Papá trata de explicar que estoy teniendo algún tipo de episodio, que no estoy bien, que probablemente debería irme, pero me mantengo calmada, y le digo a Viviana que papá programó su fiesta de jubilación en el cumpleaños de Santiago, que solo me estoy asegurando de que nuestro hermano esté incluido en la celebración. La expresión de Viviana cambia. Primero preocupación, luego comprensión, luego algo que parece casi satisfacción. Sus ojos se mueven de la urna a la cara de papá, y de vuelta. La banda detiene su prueba de sonido, y el cuarto se vuelve más silencioso. Más gente está notando la tensión ahora. Las conversaciones están muriendo mientras los invitados se giran a observar. El colega de papá, Esteban, viene a preguntar si necesitamos ayuda. Papá insiste que todo está bien mientras me lanza miradas que me habrían asustado hace un año. Pero he pasado demasiadas horas en terapia trabajando a través de su control para dejar que esas miradas funcionen más. Me paro junto a la mesa de regalos con mi mano descansando en la urna de Santiago. Mi corazón está corriendo, pero me siento extrañamente calmada, como si estuviera viendo esto pasar desde algún lugar fuera de mi cuerpo. Anuncio a la multitud creciente que solo quiero honrar a mi hermano en su cumpleaños, que la familia es tan importante, que nunca deberíamos celebrar nada en días que pertenecen a personas que hemos perdido. La cara de papá va de rojo a púrpura mientras se da cuenta de lo que estoy haciendo. Estoy usando sus palabras exactas, las mismas conferencias que me dio durante 15 años. Varios invitados se ven confundidos, susurrándose entre ellos. Otros están empezando a entender que algo más profundo está pasando aquí. Una mujer le pregunta a su esposo qué está pasando, y él se encoge de hombros. Mamá finalmente se mueve, se acerca y trata de tomar mi brazo. Su voz está callada, casi suplicando. Por favor, no aquí. Por favor, no hoy. Por favor, solo sal y podemos hablar. Le pregunto dónde estaba cuando papá arruinó mi cumpleaños 21. ¿Dónde estaba en mi 25 cuando apareció en el restaurante? ¿Dónde estaba en mi 30 cuando trajo a Laura a mi apartamento? Ella se estremece como si la hubiera abofeteado. Su mano cae de mi brazo. Viviana está observando este intercambio con los brazos cruzados. Puedo verla asintiendo ligeramente como si hubiera estado esperando años que alguien dijera esto en voz alta. El líder de la banda se acerca a papá sosteniendo su teléfono. Pregunta si deberían empezar a tocar, tratando de romper la tensión. Papá le dice que espere. Su voz suena cansada de repente. Se gira hacia mí y dice que podemos hablar de esto después, que cancelará la fiesta si eso es lo que quiero, que podemos solucionarlo.
Le digo que los depósitos no son reembolsables, que la gente viajó de otros estados, que la empresa hizo arreglos. Estoy repitiendo sus palabras exactas de vuelta a él, las mismas justificaciones que usó cuando le rogué que moviera la fecha de su fiesta la semana pasada. La cara de papá se ve como si pudiera explotar ahí mismo frente a todos, su mandíbula trabajando, pero sin palabras saliendo. El líder de la banda se aleja lentamente, sintiendo que este no es su problema que resolver. Más invitados se filtran por la entrada, quitándose abrigos y buscando el bar, completamente ajenos a que están caminando hacia una zona de guerra familiar. Mantengo mi mano en la urna de Santiago, sintiendo el metal frío bajo mi palma, afianzándome en la realidad física de lo que estoy haciendo. Un hombre alto en un traje gris empuja a través de la multitud cerca de la entrada, examinando el cuarto hasta que sus ojos se posan en papá. Deja de moverse, su expresión cambiando de confundida a preocupada mientras absorbe la escena. La urna en la mesa de regalos, la cara púrpura de papá, las lágrimas de mamá, mi postura calmada junto al punto focal de la atención de todos. El hombre camina lentamente y mira entre papá y yo. Raimundo pregunta qué se perdió, su voz cuidadosa como si se estuviera acercando a algo que podría morder. Viviana aparece en su codo y lo pone al día rápidamente, sus palabras cortadas y eficientes. La confusión de Raimundo se derrite en algo más duro mientras procesa que papá programó su fiesta de 1920, jubilación en el cumpleaños de Santiago. Sus ojos se mueven a la urna, luego a papá, luego de vuelta a la urna. Mueve la cabeza lentamente, y puedo verlo juntando 15 años de reuniones familiares donde yo no estaba del todo presente. Cumpleaños que pasaron sin reconocimiento. El control férreo de papá sobre el dolor. Raimundo me mira y asiente una vez, un gesto de comprensión que hace que mi garganta se apriete. Las puertas de entrada siguen abriéndose, y llega más gente, riendo y gritándose saludos, ajenos a la tensión crepitando por el salón de banquetes. Ven las decoraciones y la banda y el bar abierto, esperando una celebración normal. Entonces ven la urna. Las conversaciones mueren a media oración. Una mujer en un vestido rojo se detiene tan súbitamente que su esposo casi choca contra su espalda. Mira fijamente la urna de Santiago sentada entre los regalos envueltos y su boca forma una pequeña O de confusión. Su esposo sigue su mirada y sus cejas se juntan. Buscan contexto, a alguien que explique por qué hay una urna funeraria en una fiesta de jubilación. El jefe de papá se acerca otra vez, su sonrisa amigable anterior reemplazada con preocupación profesional. Sugiere silenciosamente que tal vez deberíamos movernos a un cuarto privado para solucionar esto, gesticulando hacia un pasillo que probablemente lleva a oficinas o almacenamiento. Papá acepta inmediatamente, desesperadamente, alcanzando cualquier escape del espectáculo público en que se está convirtiendo su celebración, pero me quedo plantada junto a la mesa de regalos, mi mano aún descansando en la urna. Les digo que estoy bien aquí mismo, mi voz agradable y calmada. El jefe de papá mira entre nosotros, claramente calculando cuánto drama quiere su empresa asociado con este evento. Se aleja lentamente, probablemente planeando llamar a alguien sobre esta situación. Saludo al siguiente grupo de llegadas con una sonrisa cálida, agradeciéndoles por venir a celebrar el 15 de marzo. Me aseguro de enfatizar la fecha, dejándola colgar en el aire entre nosotros. Una pareja mayor se acerca con vacilación, y la mujer ofrece condolencias por Santiago, mencionando que escuchó sobre la tragedia hace años cuando trabajaba con papá. Acepto su simpatía graciosamente, asintiendo y diciendo, han sido 15 años hoy. En realidad, su cara cambia mientras hace los cálculos, dándose cuenta de que está en una fiesta de jubilación programada en el aniversario de la muerte del hijo del homenajeado. Mira a papá con ojos nuevos, confusión y algo como juicio asentándose en su expresión. Su esposo se mueve incómodamente y sugiere que encuentren su mesa. Papá observa indefenso desde el otro lado del cuarto, mientras convierto su celebración cuidadosamente planeada en un velorio. Cada invitado que saludo aprende el significado de la fecha. Cada condolencia que acepto refuerza que estamos celebrando en un día de muerte. La ironía se asienta perfecta y aguda en mi pecho, haciendo difícil respirar pero imposible parar. Su fiesta se está convirtiendo exactamente en lo que él hizo de mis cumpleaños durante 15 años. Un día para lamentarse en lugar de celebrar. Un día donde la alegría se siente incorrecta y egoísta. Un día que pertenece a la muerte de Santiago en lugar de la vida de cualquiera. Las puertas de entrada se abren otra vez y una mujer entra con una expresión confundida, seguida por un hombre que se ve igualmente desconcertado sobre por qué están aquí. La mujer es Laura, la novia de preparatoria de Santiago de hace 15 años, con quien papá se había mantenido extrañamente cerca. Ve la urna, y toda su cara se desploma en la actuación que he visto demasiadas veces. El dolor teatral por un chico con quien salió durante 3 meses cuando tenía 15. Su esposo se ve incómodo, su mano en su codo mientras ella empieza a llorar. Le pregunta silenciosamente cómo conoce siquiera a esta gente, y puedo escuchar la tensión en su voz como si esta no fuera la primera vez que cuestiona su conexión con nuestra familia. Papá corre para interceptarlos antes de que pueda decir algo, tratando de alejar a Laura de la mesa de regalos y la multitud creciente de testigos. Está intentando control de daños en múltiples frentes. Ahora, su fiesta de jubilación, fracturándose en puntos de crisis separados que no puede manejar simultáneamente. El esposo de Laura se aleja de la mano guía de papá y repite su pregunta más fuerte, queriendo saber por qué su esposa fue invitada a la fiesta de jubilación de un extraño. Papá balbucea algo sobre viejos amigos de la familia mientras Laura solloza en sus manos, sus hombros temblando con intensidad practicada. Viviana toca mi codo y me jala algunos pasos lejos de la mesa de regalos, creando una pequeña burbuja de conversación privada en el caos. Me dice que ha estado esperando 15 años que alguien confronte a papá sobre su comportamiento. Su voz es baja y feroz,
años de frustración comprimidos en cada palabra. Dice que después de que Santiago murió, papá convirtió su dolor en un arma y la usó para controlar a todos a su alrededor, que lo vio hacer cada reunión familiar sobre la ausencia de Santiago en lugar de las personas que estaban presentes, que vio lo que me hizo y se sintió impotente para detenerlo, porque el dolor le daba inmunidad de la crítica. Me siento validada escuchando a alguien más nombrar la disfunción con la que he vivido durante tanto tiempo, pero también me siento triste de que incluso su propia hermana vio lo que estaba pasando y no pudo intervenir. Viviana aprieta mi brazo y dice que está orgullosa de mí por levantarme hoy, por rehusarme a desaparecer más. Su apoyo se siente como oxígeno después de años conteniendo el aliento. Asiento porque hablar podría romper el control cuidadoso que mantengo sobre mis emociones. La coordinadora del club de campo se acerca con un portapapeles y una sonrisa nerviosa. Mirando entre papá y la multitud creciente de invitados confundidos, pregunta si estamos listos para empezar el programa, claramente esperando que la estructura de alguna manera normalice lo que sea que esté pasando. Papá toma una decisión, su cara asentándose en líneas determinadas. Anuncia en voz alta que sí, empecemos, proyectando su voz por el salón de banquetes. Espera que seguir adelante con el horario anule la tensión, que la gente se enfoque en discursos y cena en lugar de la urna y el drama familiar desarrollándose a su alrededor. Toma un asiento en una mesa cerca del frente, eligiendo un lugar con líneas de vista claras tanto a papá como a la mesa de regalos. Dejo la urna de Santiago prominentemente expuesta donde cada invitado la verá cuando miren hacia los oradores. Viviana y Raimundo se unen a mí en mi mesa en lugar de sentarse con la familia. Una elección deliberada que envía su propio mensaje a cualquiera que esté prestando atención. Otros invitados se acomodan en sus asientos asignados, susurrándose entre ellos y lanzando miradas hacia nuestra mesa y la urna. El cuarto gradualmente se calma mientras el programa comienza. El jefe de papá camina al micrófono al frente del cuarto. Su discurso preparado en mano. Habla sobre las contribuciones de papá a la empresa durante 35 años, su dedicación y confiabilidad, su mentoría de empleados más jóvenes. Las palabras me suenan huecas, sabiendo que la persona siendo honrada manejó 3 horas para gritarle a estudiantes universitarios sobre una fiesta de cumpleaños. Me pregunto si estos compañeros de trabajo saben sobre papá rastreando mi ubicación a través de mi teléfono, si saben sobre la escena del restaurante con Carlos, si saben sobre cualquiera de las humillaciones públicas a las que me sometió mientras mantenía su reputación profesional en el trabajo. El discurso continúa con anécdotas sobre proyectos y logros, pintando una imagen de un empleado dedicado y colega respetado. Me siento silenciosamente. Mi presencia y la urna hablando más fuerte que cualquier interrupción podría. Déjalos escuchar sobre su dedicación mientras miran la urna funeraria en su fiesta de jubilación. Déjalos preguntarse sobre la desconexión entre el hombre siendo elogiado y la disfunción familiar en exhibición. Mi silencio es más poderoso que cualquier discurso que podría dar. El servicio de cena comienza y meseros navegan entre mesas con ensaladas y canastas de pan. Las personas en mi mesa comen silenciosamente al principio, inseguras sobre cómo navegar la tensión obvia. Entonces una mujer frente a mí pregunta cuidadosamente sobre Santiago, su voz gentil como si se estuviera acercando a algo frágil. Le digo que murió hace 15 años hoy. En realidad, observando su cara cambiar mientras el significado de la fecha hace clic. Otra persona pregunta si por eso hay una urna, y explico que papá quería asegurarse de que Santiago fuera incluido en la celebración de hoy, ya que es su cumpleaños. El tenedor de la mujer se detiene a mitad de camino a su boca y lo baja lentamente. Su apetito aparentemente se ha ido. Mamá se sienta en la mesa familiar al otro lado del cuarto viéndose miserable, apenas tocando su comida mientras papá trabaja el cuarto entre platillos. Se mueve de mesa en mesa, estrechando manos y aceptando felicitaciones, tratando de actuar como si todo fuera normal, pero su sonrisa se ve forzada y sus ojos siguen moviéndose hacia mí y la urna. Viviana y Raimundo sentándose conmigo en lugar de en la mesa familiar es una elección que todos notan. Otros parientes susurran y lanzan miradas en nuestra dirección, claramente eligiendo lados sin conocer la historia completa. El cuarto se divide en campos sin que nadie lo diga en voz alta. Durante un descanso entre platillos, mamá se levanta de la mesa familiar y camina hacia mí. Sus movimientos son lentos e inciertos, como si estuviera caminando a través del agua. Se sienta en la silla vacía junto a mí, y su voz tiembla cuando pregunta qué quiero de esto. La pregunta cuelga entre nosotras, cargada con 15 años de silencio y facilitación. Le digo que quiero que admita que vio a papá destruirme durante 15 años, y no hizo nada. Que se quedó silenciosa mientras él me hacía sentir culpable por existir. Que su neutralidad en realidad estaba tomando su lado cada vez. Mamá empieza a llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por su cara sin los sollozos dramáticos que Laura ejecuta. Dice que no sabía qué hacer, que el dolor de papá era tan grande que consumía todo y a todos, que trató de sugerir alternativas, pero él se enfurecía y ella se echaba atrás para mantener la paz. Le digo que esa no es excusa para dejarlo consumirme también, que protegerse sacrificándome no era maternidad, era cobardía. Su cara se desploma, pero no retiro las palabras porque son verdaderas y ambas lo sabemos. Las manos de mamá tiemblan mientras juguetea con su servilleta, rompiendo pequeños pedazos que se acumulan en el mantel como nieve. Admite que trató de sugerir diferentes fechas de celebración a lo largo de los años, intentos silenciosos durante el desayuno o tarde en la noche cuando papá parecía calmado, pero él se enfurecía y ella se echaba atrás para mantener paz en la casa. Su voz baja a casi nada cuando dice que pensaba que era lo suficientemente fuerte para manejarlo, que parecía que estaba bien yéndome a la universidad y construyendo mi propia vida lejos de casa. Las palabras me golpean como una bofetada porque confundió supervivencia con estar bien. Le digo que no estaba bien, estaba sobreviviendo.
Y hay una diferencia que nunca se molestó en aprender, porque aprender habría requerido que en realidad hiciera algo al respecto. Ella se estremece, pero no discute porque ambas sabemos que tengo razón. Viviana aparece junto a nuestra mesa y arrastra una silla sin preguntar. Su presencia sólida y segura, de una manera que mamá nunca ha sido. Mira directamente a mamá y dice que su silencio la hizo cómplice del abuso de papá, usando la palabra alrededor de la cual todos hemos estado bailando durante 15 años. Mamá se echa hacia atrás como si Viviana la hubiera abofeteado y empieza a protestar que papá solo estaba doliente, que necesitaba apoyo, que perder a Santiago rompió algo en él. Viviana la interrumpe a media oración y empieza a listar incidentes específicos que presenció a lo largo de los años. La interrupción de la fiesta universitaria, donde la seguridad del campus se involucró. La escena del restaurante con la urna que terminó mi relación. La emboscada del 30º cumpleaños con Laura llorando por un romance de preparatoria de 3 meses de hace 15 años. Cada ejemplo cae como un golpe de martillo y mamá se encoge más en su silla con cada palabra. Me siento ahí sintiendo agradecimiento por la claridad de Viviana, incluso mientras veo a mamá desmoronarse bajo el peso de la verdad que pasó años evitando. A veces tener un testigo importa más que tener una disculpa. Papá se materializa en nuestra mesa viéndose salvaje alrededor de los ojos. Su persona cuidadosa de fiesta agrietándose mientras exige saber qué estamos discutiendo. Su voz lleva ese borde del control resbalándose. El sonido de un hombre viendo su celebración cuidadosamente construida convertirse en algo que no puede manejar. Viviana ni siquiera lo mira cuando le dice que se eche atrás y deje hablar a las mujeres. Su tono no dejando absolutamente ningún espacio para argumento o negociación. Papá abre la boca para empujar hacia atrás, pero algo en la expresión de Viviana lo detiene en seco. Se retira 3 pasos, pero se queda cerca como un tiburón rodeando presa, incapaz de soltar completamente el manejo de la situación, incluso mientras espirala más allá de su control. Puedo verlo observándonos, calculando, tratando de descifrar cómo recuperar comando de su propia fiesta de jubilación. Una mujer se acerca a nuestra mesa, con vacilación, alguien que reconozco vagamente de reuniones familiares hace años. Se presenta como Sara, mi prima del lado de papá, y pregunta si estoy bien con genuina preocupación en su voz. Admite que siempre pensó que era raro que nunca celebráramos mi cumpleaños más después de que Santiago murió, pero asumió que era una decisión familiar privada que no era su asunto cuestionar. La miro cuidadosamente y explico que no fue una decisión. Fue un decreto proclamado por papá sin discusión o compromiso permitido. La cara de Sara cambia mientras procesa la distinción entre elegir algo juntos y tener algo forzado sobre ti. Se ve genuinamente sorprendida y pregunta cuánto tiempo ha estado pasando esto. 15 años, le digo, desde que tenía 16. Mira hacia la urna en la mesa de regalos y luego de vuelta a mí. Comprensión haciendo clic sobre ¿por qué la traje aquí hoy? La banda empieza a tocar otra vez, lanzándose en una canción animada que se siente discordante contra la tensión colgando sobre el cuarto. Algunos invitados se mueven a la pista de baile en pequeños grupos, tratando de salvar la atmósfera de fiesta y fingir que todo es normal. Pero hay una corriente subterránea de confusión e incomodidad que no se va sin importar qué tan fuerte se ponga la música. Pequeños grupos se agrupan juntos, susurrando urgentemente, mirando hacia nuestra mesa y la urna, tratando de armar qué está realmente pasando aquí. La celebración de jubilación de papá se ha convertido en un referéndum sobre su paternidad, en lugar de un tributo a su carrera. Exactamente como pretendía cuando pedí prestada la urna de Santiago esta mañana. La fiesta continúa alrededor de nosotros, pero está vacía ahora, despojada de la alegría y celebración que papá pasó 2 años planeando. Un hombre en un traje caro se sienta frente a mí durante una canción lenta, presentándose como uno de los colegas de papá del trabajo. Pregunta directamente qué pasó entre mi padre y yo, cortando a través de la pretensión educada que todos los demás están manteniendo. Le doy la versión corta sobre 15 años de cumpleaños prohibidos, humillaciones públicas en la universidad y restaurantes, ser hecha sentir culpable por existir en el aniversario de la muerte de Santiago. Observo su expresión cambiar de curiosidad a incomodidad mientras la historia se desarrolla, su cara endureciéndose con cada nuevo detalle. Admite que papá siempre parecía intenso en el trabajo, el tipo de tipo que tomaba todo en serio y nunca se relajaba del todo, pero no tenía idea de que se extendía a su vida familiar así, ni idea de que había una hija siendo sistemáticamente borrada mientras papá jugaba padre devoto a un hijo muerto. El colega se inclina hacia adelante y comparte algo que hace que mi estómago se caiga. Papá hablaba constantemente sobre Santiago en el trabajo, manteniendo una foto en su escritorio y mencionándolo en conversaciones sobre familia y pérdida y lo que realmente importa en la vida. Pero en todos los años que trabajaron juntos, todos los almuerzos y tragos después del trabajo y eventos de empresa, papá nunca mencionó una sola vez tener una hija, ni una sola vez. Siento el dolor familiar del borrado lavarse sobre mí, ese dolor especial de ser eliminada de la narrativa de tu propio padre, porque tuviste la audacia de seguir existiendo después de que tu hermano murió. El colega se ve genuinamente perturbado por su propia revelación, dándose cuenta de que ha estado trabajando junto a alguien durante años sin saber toda esta otra dimensión de disfunción. Se disculpa por no saber, por no hacer preguntas, aunque nada de esto es su culpa. La música se desvanece, y la coordinadora del programa anuncia que es hora de los discursos. Papá camina al micrófono con manos que tiemblan ligeramente mientras ajusta el soporte. Agradece a todos por venir y se lanza en un discurso preparado sobre su viaje profesional, hablando sobre su primer día en la empresa hace 35 años y los mentores que lo formaron. Pero a la mitad, pivota súbitamente a hablar sobre Santiago,
Cómo perder a su hijo le enseñó lo que realmente importa en la vida, más allá del trabajo y los logros. Su voz se rompe con emoción mientras describe el dolor de perder un niño y cómo cambió su perspectiva sobre todo. Siento a Viviana tensarse junto a mí, mientras papá weaponiza la memoria de Santiago otra vez, usando la muerte de nuestro hermano como moneda emocional para hacerse ver profundo y vulnerable. Los invitados se inclinan hacia adelante en sus asientos, movidos por su honestidad aparente, completamente ajenos a que están viendo una actuación. Papá continúa su discurso sobre cómo la muerte de Santiago lo hizo valorar cada momento y nunca tomar la familia por sentada. Las lágrimas corren por su cara mientras habla sobre valorar a las personas que amas mientras aún están aquí, sobre no dejar que el trabajo te consuma a expensas de las relaciones. Los invitados se ven genuinamente movidos por su vulnerabilidad, y varias personas se están limpiando sus propios ojos. La ironía es tan espesa que podría ahogarme en ella. Aquí está mi padre dando un discurso sobre valorar la familia y no tomar a las personas por sentadas mientras su hija viva se sienta a 15 pies con la urna de su hermano, habiendo sido sistemáticamente excluida de su vida durante 15 años. Espero silenciosamente mi momento, dejándolo cavar su propia tumba con su hipocresía mientras la audiencia se lo traga. A veces la mejor venganza es solo dejar que alguien siga hablando hasta que haya creado la trampa perfecta para sí mismo. Papá termina su discurso con aplausos entusiastas, y varias personas en las filas del frente están llorando abiertamente ahora. La coordinadora toma el micrófono y pregunta si alguien más quiere decir unas palabras en honor del jubilado. Antes de que papá pueda cerrarlo o redirigir la atención, me levanto de mi mesa. El cuarto lo nota inmediatamente, y las conversaciones se detienen a media oración. Mientras camino hacia el frente, la cara de papá se vuelve completamente pálida mientras tomo el micrófono de la mano de la coordinadora. Sus ojos anchos de pánico, mientras se da cuenta de que ha perdido control de su propio evento. El cuarto se calma con expectativa. 300 personas esperando escuchar lo que la hija con la urna tiene que decir. Miro a todas estas caras y me siento extrañamente calmada, lista para finalmente decir la verdad frente a testigos que no pueden ser desestimados o controlados. Agradezco a todos por venir a celebrar con nosotros el 15 de marzo, cumpleaños de Santiago. Mi voz se mantiene firme mientras hablo sobre cuánto significaba Santiago para nuestra familia, cómo era, divertido y bondadoso, y el mejor hermano mayor que cualquiera podría pedir. Describo el accidente de motocicleta hace 15 años hoy que nos lo quitó, cómo devastó a nuestra familia y cambió todo para siempre. Observo la cara de papá cambiar de pánico a confusión porque no lo estoy atacando todavía. Solo estoy hablando sobre Santiago como él hace en cada reunión familiar. Varios invitados asienten con simpatía y algunas mujeres se tocan los ojos con servilletas. Papá se queda congelado cerca de su mesa, su mano agarrando su copa de champán tan fuerte que sus nudillos se vuelven blancos. Mamá mira entre nosotros con ojos anchos, probablemente preguntándose hacia dónde voy con este discurso que suena casi respetuoso. El cuarto está silencioso excepto por mi voz a través del micrófono. Todos escuchando lo que piensan es un tributo amoroso a mi hermano muerto. Entonces cambio mi tono y explico cómo papá decidió que mi cumpleaños, que casualmente cae en el mismo día que Santiago murió, nunca más podría ser celebrado. Les cuento sobre cumplir 16 y ser informada que reconocer mi nacimiento en ese día era irrespetuoso hacia la memoria de Santiago. Describo 17, 18, 19, todos los cumpleaños que vinieron y se fueron sin nada, mientras papá pasaba cada día en la tumba de Santiago y yo me sentaba en casa fingiendo que no estaba envejeciendo. Mi voz se vuelve más fuerte mientras hablo sobre borrar mensajes de feliz cumpleaños de amigos antes de que papá pudiera verlos y darme una conferencia sobre hacer el día sobre mí. Menciono mi cumpleaños 21, cuando papá manejó 3 horas a mi universidad y les gritó a mis compañeros de cuarto que estaba deshonrando a mi hermano, haciendo tal escena que la seguridad del campus tuvo que sacarlo. Varios invitados jadean y veo personas intercambiando miradas sorprendidas. La cara de papá va de confundida a horrorizada mientras se da cuenta de lo que estoy haciendo. Sigo hablando, describiendo mi cumpleaños 25, cuando mi novio Carlos me llevó a cenar y papá apareció con la urna de Santiago, poniéndola en nuestra mesa y diciendo que Santiago debería ser incluido si íbamos a ser egoístas. Observo el reconocimiento amanecer en caras alrededor del cuarto, mientras los invitados empiezan a entender el patrón. Carlos me dejó 2 semanas después porque mi familia era demasiado intensa, les digo. Y papá dijo que era para mejor ya que Carlos no entendía la pérdida real. Mamá tiene su mano sobre su boca y las lágrimas están corriendo por su cara. Describo mi cumpleaños 30 hace solo unos meses cuando traté de tener 5 amigos para vino y queso, como papá apareció sin invitación con mamá y la novia de preparatoria de Santiago, Laura, para anunciar que estaba escupiendo en la tumba de Santiago al comer queso en el día de su muerte. El cuarto se vuelve completamente silencioso ahora, ni siquiera el sonido de cubiertos o vasos. Solo 300 personas mirándome fijamente y luego a papá. Uso las palabras exactas de papá, repitiéndolas en el micrófono para que todos puedan escuchar las cosas que me dijo durante 15 años. Hablo sobre cómo no podemos escondernos de la realidad celebrando en fechas convenientes, cómo eso sería fingir que el día real no existe. Explico cómo reconocer cualquier alegría en días sagrados es asqueroso, cómo muestra una falta de respeto por los muertos. Les digo que los verdaderos miembros de la familia nunca permitirían felicidad cuando alguien que amamos se ha ido, que celebrar cualquier cosa en el cumpleaños o día de muerte de Santiago es escupir en su memoria. Varios invitados se ven absolutamente horrorizados ahora, mientras se dan cuenta de que estoy citando al homenajeado, usando su propia filosofía contra él en su propia fiesta. Papá se queda congelado cerca de su mesa, su boca abriéndose y cerrándose,
pero sin sonido saliendo porque cualquier cosa que diga probará mi punto. Su jefe lo está mirando con una expresión extraña, probablemente dándose cuenta de que el hombre con quien ha trabajado durante 35 años tiene algunos problemas serios que no conocía. Puedo ver a Esteban sentado en una mesa cerca del fondo, sus brazos cruzados y su cara oscura de enojo en mi nombre. Viviana tiene lágrimas en su cara, pero también está asintiendo, finalmente escuchando a alguien decir en voz alta lo que ha sabido durante años. Raimundo está observando a papá con disgusto, su mandíbula tensa y sus manos apretadas en la mesa. Los miembros de la banda han dejado de fingir ajustar sus instrumentos y solo están viendo este drama familiar desarrollarse en el escenario. Termino mi discurso gesticulando hacia la mesa de regalos, donde la urna de Santiago se sienta entre los regalos envueltos y tarjetas. Digo que traje a Santiago aquí hoy porque si vamos a celebrar en su cumpleaños, definitivamente debería ser incluido en las festividades. ¿No es maravilloso? Le digo al cuarto que papá finalmente entiende que algunas fechas son demasiado importantes para dejar que la logística se interponga. Menciono los depósitos no reembolsables, los invitados de fuera del estado, los arreglos de la empresa, todas las excusas que papá usó cuando le rogué que cambiara la fecha de su fiesta después de que se dio cuenta de que era el cumpleaños de Santiago. Agradezco a todos otra vez por ayudarnos a honrar a Santiago en su día especial, mi voz goteando con la misma dulzura falsa que papá usaba cuando arruinaba mis celebraciones. Entonces pongo el micrófono gentilmente en el podio y camino de vuelta a mi asiento mientras todo el cuarto se sienta en completo silencio sorprendido. Nadie aplaude, nadie se mueve. 300 personas solo congeladas en sus sillas procesando lo que escucharon. Me siento junto a Viviana y doblo mis manos en mi regazo, sintiéndome extrañamente calmada a pesar de mi corazón corriendo. Papá todavía está parado cerca de su mesa, viéndose como si alguien lo hubiera golpeado en el estómago, su celebración cuidadosamente planeada, completamente destruida por la verdad. El presentador corre al micrófono, viéndose en pánico, claramente no entrenado para este tipo de drama familiar en una fiesta de jubilación. Balbucea algo sobre tomar un descanso corto y señala desesperadamente a la banda que empiece a tocar. La música empieza demasiado fuerte y demasiado alegre para el estado de ánimo en el cuarto. Algún número de jazz animado que suena absurdo después de lo que todos acabaron de escuchar. Los invitados inmediatamente empiezan a susurrarse entre ellos, sus voces volviéndose más fuertes mientras el shock se desvanece y el chisme empieza. Puedo ver personas sacando teléfonos, probablemente enviando mensajes a amigos sobre el drama de fiesta de jubilación más salvaje que hayan presenciado. Algunos definitivamente están googleando el nombre de mi papá o tratando de encontrar más información sobre lo que acaban de ver. Una mujer en la mesa junto a la nuestra se inclina y le pregunta a Viviana si lo que dije era cierto, y Viviana asiente sombríamente y dice cada palabra. Papá se tambalea hacia el bar y ordena algo, sus manos temblando mientras toma el vaso. Se ve como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos, su cara gris y sus hombros caídos. Su jefe lo sigue al bar, y los veo tener una conversación que se ve cada vez más tensa. La cara del jefe volviéndose más roja mientras papá trata de explicar o defenderse. Mamá se sienta en la mesa familiar, sollozando en su servilleta, mientras el hermano y cuñada de papá se sientan rígidamente junto a ella, claramente incómodos con toda la situación. Varios primos de papá están discutiendo en voces silenciadas pero enojadas, algunos señalándome y algunos señalando a papá. Las personas empiezan a hacer excusas y dirigirse hacia las salidas, la atmósfera de fiesta completamente muerta. Observo un flujo constante de invitados parar en el guardarropa y luego desaparecer en el estacionamiento, probablemente aliviados de escapar la tensión. El jefe de papá estrecha su mano rígidamente y dice algo que hace que la cara de papá se desplome. Luego se va sin mirar atrás. Estoy adivinando que esa conversación involucró algunas realizaciones sobre el juicio y estabilidad de papá. Tal vez algunas preocupaciones sobre cómo esto refleja en la empresa. Un grupo de compañeros de trabajo de papá se agrupa cerca de la puerta, hablando urgentemente, lanzando miradas de vuelta a nuestra mesa y a papá encorvado en el bar. El personal del club de campo se ve confundido sobre si seguir sirviendo comida o empezar a limpiar temprano. Mamá se levanta de la mesa familiar y camina inestablemente hacia el baño, su cara manchada de llorar. Varios parientes la siguen, probablemente para consolarla u obtener su versión de la historia. La cuñada de papá viene a nuestra mesa y le dice a Viviana que se van, que esto es demasiado drama para una tarde de domingo. Raimundo se levanta y le dice que se quedan, que alguien necesita apoyarme después de lo que acabo de hacer. Se va de todos modos, arrastrando a su hijo adolescente con ella mientras él trata de mirar atrás a la escena. La banda deja de tocar a media canción, mientras el líder de la banda se da cuenta de que nadie está escuchando o bailando. Todos están demasiado ocupados chismeando o oyéndose. Me levanto y camino a la mesa de regalos para recoger la urna de Santiago. Mi venganza completa, pero sintiéndome más vacía de lo que esperaba. La satisfacción que pensé que sentiría está mezclada con dolor y agotamiento. Un peso pesado en mi pecho que hace difícil respirar. Recojo la urna cuidadosamente y la sostengo contra mi pecho, sintiendo el metal frío a través de mi vestido. Viviana aparece junto a mí y me jala en un abrazo apretado. Su voz feroz en mi oído mientras me dice que hice lo correcto. Dice que alguien necesitaba nombrar públicamente lo que papá ha estado haciendo durante 15 años, que el silencio lo estaba protegiendo y lastimándome. La abrazo de vuelta y siento parte de la tensión dejar mis hombros. Raimundo viene y estrecha mi mano formalmente, su agarre firme y cálido. Me dice que está orgulloso de mí por defenderme después de todos estos años, que desearía haber hecho más para detener a papá cuando era más joven. Le agradezco silenciosamente y le digo que entiendo por qué mantuvo su distancia del desastre de nuestra familia. Algunos de mis primos más jóvenes se acercan con vacilación y me dicen que no tenían idea de que las cosas fueran tan malas, que siempre pensaron que la cosa de no cumpleaños era rara,
pero no se dieron cuenta del alcance del control de papá. Una de ellas, Sara, me abraza y susurra que su mamá siempre dijo que algo estaba mal sobre cómo papá manejaba el dolor, pero nadie quería decir nada. Esteban me alcanza mientras camino hacia la salida. La urna de Santiago todavía agarrada contra mi pecho. Saca una tarjeta de negocios de su billetera y me la entrega. Su voz baja y seria. Dice que si alguna vez necesito a alguien que testifique sobre los patrones de comportamiento de papá en el trabajo, está dispuesto a hablar. Me sorprende la oferta y le pregunto qué quiere decir. Esteban explica que papá hablaba sobre Santiago constantemente en la oficina. Mantenía su foto en el escritorio. Lo mencionaba en reuniones, pero nunca mencionó una sola vez tener una hija. Dice que el dolor de papá parecía teatral a veces, como si lo estuviera usando para obtener simpatía o evitar responsabilidad por errores. Esteban me dice que varios compañeros de trabajo notaron la intensidad y cambios de humor de papá, pero nadie los conectó con problemas familiares tan serios. Tomo la tarjeta y le agradezco, dándome cuenta de que la imagen, pública cuidadosamente construida de papá del padre devoto y doliente, ha sido permanentemente dañada por la verdad. Esteban aprieta mi hombro y me dice que me cuide, que lo que hice tomó coraje serio. Lo veo caminar de vuelta a su mesa para recoger a su esposa, y los veo hablando silenciosamente mientras se van, probablemente procesando todo lo que acabaron de presenciar. Manejo a casa a mi apartamento en silencio. La urna de Santiago sentada en el asiento del pasajero, donde la he abrochado cuidadosamente. Mis manos tiemblan en el volante, y tengo que parar 2 veces porque mi visión se nubla con lágrimas. Cuando finalmente llego a casa, cargo la urna adentro, y me siento en mi sofá, sintiendo el peso de lo que he hecho asentarse sobre mí como una manta pesada. La satisfacción que esperaba no está en ningún lado, reemplazada por esta mezcla rara de dolor y agotamiento, y algo que podría ser alivio. Pensé que exponer la hipocresía de papá se sentiría como victoria, como justicia, pero en cambio, solo me siento cansada y triste. Me doy cuenta de que avergonzarlo públicamente no borra 15 años de dolor, no me devuelve todos esos cumpleaños, no arregla el daño que hizo a mi sentido de autoestima. Pongo la urna de Santiago en mi mesa de centro y la miro fijamente, preguntándome qué pensaría mi hermano de lo que acabo de hacer. ¿Estaría orgulloso de que me defendí? ¿O estaría horrorizado de que usé su memoria como un arma de la misma manera que papá hizo? Mi terapeuta tiene una línea de emergencia para situaciones de crisis, y saco mi teléfono con manos temblorosas. Necesito hablar con alguien que entienda el trauma y la disfunción familiar. Alguien que pueda ayudarme a procesar este desorden complicado de emociones. El teléfono suena 4 veces antes de que conteste, y cuando escucho su voz, empiezo a llorar tan fuerte que apenas puedo explicar lo que pasó. Durante los próximos días, mi teléfono explota con mensajes de parientes tomando lados en la guerra familiar que acabo de empezar. Algunos me llaman cruel y vengativa por arruinar el día especial de papá, perdiendo completamente la ironía de que él arruinó 15 de los míos. La tía Margarita envía un texto largo sobre respetar a los mayores y cómo he deshonrado el nombre de la familia al airear asuntos privados en público. El tío Tomás dice que debería avergonzarme por avergonzar a papá frente a sus compañeros de trabajo y amigos, que algunas cosas deberían quedarse privadas. Borro esos mensajes sin responder, porque no tiene sentido discutir con personas que han decidido que soy la villana. Pero otros mensajes llegan que me sorprenden con su apoyo. Mis primos más jóvenes me buscan uno por uno, diciéndome que siempre pensaron que papá era demasiado controlador, pero no sabían qué tan malo era. Sara me envía un mensaje largo sobre cómo su propio padre tiene algunos comportamientos controladores similares, y verme enfrentar al mío le dio coraje para establecer límites. La hija de Viviana, Maya, me llama y dice que ha estado siguiendo todo y piensa que soy valiente, que alguien necesitaba confrontar el comportamiento de papá públicamente. Me cuenta historias sobre veces que papá hizo comentarios inapropiados a ella sobre dolor y pérdida, tratando de controlar cómo procesaba la muerte de su abuela. El hijo de Raimundo envía un mensaje diciendo que su padre ha estado hablando sobre la fiesta de jubilación toda la semana, finalmente confrontando décadas de facilitar la disfunción de papá. Incluso algunos compañeros de trabajo de papá me buscan a través de redes sociales, mensajes cuidadosamente redactados, diciendo que no tenían idea sobre la situación familiar y sienten que pasé por eso. Esteban envía un email diciendo que habló con recursos humanos sobre los patrones de comportamiento de papá en el trabajo, y podría haber algunas conversaciones pasando sobre su estilo de manejo y trato de empleados. El email de papá llega la mañana siguiente mientras todavía estoy en la cama, la notificación iluminando mi teléfono a las 6:30. Lo abro y empiezo a leer su mensaje largo sobre cómo he avergonzado a la familia y destruido su reputación en el trabajo. Me llama ingrata y egoísta, exigiendo que me disculpe públicamente y devuelva la urna de Santiago inmediatamente. Las palabras son familiares porque he escuchado variaciones de este discurso toda mi vida. Está usando las mismas tácticas de manipulación que siempre usa, haciéndose la víctima, y a mí, la villana. Lo leo 2 veces, dejando que cada acusación penetre sin la respuesta de culpa que me ha entrenado. Entonces lo borro sin responder porque involucrarme con su manipulación solo le da poder. Mi teléfono suena 1 hora después y el nombre de mamá aparece en la pantalla. Contesto, y la escucho llorar antes de que siquiera diga hola, su voz quebrándose mientras me ruega que suavice las cosas. Me dice que papá está hablando de sacarme del testamento y voltear a toda la familia contra mí, como si esas amenazas deberían hacerme caer en línea. Tomo un respiro y le digo gentilmente que ya me sacó de la familia hace 15 años, cuando decidió que la muerte de Santiago era más importante que mi vida. Se queda silenciosa del otro lado y puedo escucharla tratando de procesar esa verdad. No sabe cómo responder porque finalmente dije en voz alta lo que todos hemos fingido que no estaba pasando.
Hace un pequeño ruido como si quisiera discutir, pero no puede encontrar las palabras. Entonces cuelga sin decir adiós. Viviana me llama esa tarde mientras estoy haciendo el almuerzo y pregunta cómo me las estoy arreglando. Le digo honestamente que estoy procesando muchos sentimientos complicados, pero mayormente me siento más ligera de lo que me he sentido en años. Dice que ella y Raimundo han estado teniendo conversaciones con otros miembros de la familia sobre los patrones de comportamiento de papá que se remontan a décadas. Aparentemente, la prohibición de cumpleaños fue solo el ejemplo más extremo de su necesidad de controlar narrativas y centrarse en cada situación. Me cuenta historias que nunca había escuchado antes sobre veces que papá manipuló eventos familiares para hacerse el foco, cómo convertiría las celebraciones de otras personas en oportunidades para hablar sobre sus propias luchas. Me siento menos sola, sabiendo que otros también lo ven, que no estoy loca por reconocer los patrones. Viviana dice que varios primos la han buscado diciendo que siempre se sintieron incómodos alrededor de papá, pero no entendían por qué hasta ahora. El incidente de la fiesta de jubilación les dio permiso para nombrar lo que habían estado sintiendo. Esteban me envía un email algunos días después con el asunto que solo dice cómo estás. Me dice que tuvo una conversación con papá en el trabajo que no fue bien. Papá trató de girar el incidente de la fiesta de jubilación como yo teniendo problemas de salud mental, pintándose como el padre preocupado, lidiando con una hija inestable. Pero Esteban empujó de vuelta e hizo preguntas directas sobre la prohibición de cumpleaños, sobre por qué papá le prohibiría a su hija celebrar durante 15 años. Papá se puso defensivo y enojado en lugar de negar nada, lo que básicamente confirmó todo lo que había dicho en la fiesta. Esteban escribe que varios otros compañeros de trabajo también han estado haciendo preguntas, preguntándose qué tipo de persona prohibiría celebraciones de cumpleaños. La reputación cuidadosamente construida de papá en el trabajo se está agrietando porque la verdad no coincide con la imagen que ha proyectado. Paso la siguiente semana en sesiones de terapia, trabajando a través del desorden de sentimientos. Mi terapeuta me ayuda a desenredar la ira justificada del dolor, mostrándome cómo están conectados, pero no son la misma cosa. Señala que estoy lamentando la pérdida de mi familia, pero no es una pérdida nueva. No perdí a mi familia en la fiesta de jubilación. Solo finalmente reconocí una pérdida que pasó hace 15 años. El dolor que estoy sintiendo ahora es en realidad más saludable que la supresión con la que he estado viviendo, porque me estoy permitiendo sentirlo, en lugar de fingir que todo está bien. Hablamos sobre cómo la venganza se sintió satisfactoria en el momento, pero no sanó el trauma subyacente. Pregunta qué necesito yendo hacia adelante, y me doy cuenta de que necesito espacio de mis padres para descubrir quién soy sin que su disfunción me forme. Mamá aparece en mi apartamento sin anuncio un martes por la mañana, tocando hasta que respondo la puerta. Se ve exhausta y más vieja de lo que la he visto nunca, con círculos oscuros bajo los ojos y el cabello despeinado. La dejo entrar y se sienta en mi sofá sin ser invitada, sus manos temblando en su regazo. Admite que ha tenido miedo de la ira de papá durante la mayor parte de su matrimonio, que aprendió temprano a quedarse callada y dejarlo salirse con la suya. Después de que Santiago murió, su dolor le dio permiso para ser aún más controlador y no sabía cómo detenerlo. Dice que sabe que lo siento no es suficiente, pero no sabe qué más ofrecer. Me siento frente a ella y siento una mezcla de simpatía y frustración porque esta confesión no cambia lo que pasó. Lo vio destruirme durante 15 años y eligió su comodidad sobre mi bienestar cada vez. Le digo a mamá que necesito que tome una decisión sobre si va a seguir facilitando a papá o empezar a establecer sus propios límites. Llora más fuerte y dice que no sabe si es lo suficientemente fuerte para enfrentarlo después de todos estos años. Parte de mí quiere consolarla, pero sé que eso es solo volver a los viejos patrones donde manejo las emociones de todos los demás. Le digo que eso es honesto al menos, y aprecio que no esté haciendo promesas que no puede cumplir. Pregunta qué significa esto para nosotras, y explico que no puedo seguir fingiendo que somos una familia normal. Asiente como si entendiera, pero su cara muestra que espera que cambie de opinión si solo espera lo suficiente. Tomo la decisión difícil durante los próximos días de tener contacto limitado con mis padres. Llamo a mamá y le digo que puede llamarme una vez a la semana, pero no discutiré sobre papá o drama familiar, y no asistiré a eventos familiares donde papá estará presente. Acepta con lágrimas, entendiendo que está perdiendo acceso a mí por decisiones que ella y papá tomaron juntos. Me siento culpable, pero también aliviada porque establecer estos límites significa que finalmente puedo respirar. Mi terapeuta me recuerda que la culpa es una respuesta entrenada de años de manipulación, no una medida precisa de si estoy haciendo lo correcto. Viviana me invita a encontrarla en una cafetería en el centro la semana siguiente. Cuando llego, hay una mujer joven con ella que se ve familiar. Viviana presenta a su hija, Maya, que está en la universidad y ha estado siguiendo el drama familiar. Maya me dice que siempre se sintió incómoda alrededor de mi papá y ahora entiende por qué. Comparte que en reuniones familiares, papá hacía comentarios sobre dolor y pérdida, que se sentían manipulativos, como si estuviera probando si estaría de acuerdo con él. Viviana explica que está construyendo un círculo familiar separado, que no incluye a mis padres, reuniendo a los parientes que ven el comportamiento de papá por lo que es. Quiere que yo sea parte de eso, tener conexiones familiares que no sean tóxicas. Me siento agradecida y un poco abrumada porque no esperaba que alguien me eligiera sobre papá. Raimundo me busca por mensaje algunos días después y pregunta si podemos hablar. Llama esa noche y se ofrece a ayudarme a encontrar una terapeuta que se especialice en alejamiento familiar, diciendo que varios de sus amigos han pasado por situaciones similares. Admite que se distanció de papá hace años, pero se siente culpable por no protegerme cuando era más joven.
Dice que vio cómo papá me trató después de que Santiago murió, pero se convenció de que no era su lugar interferir. Le digo que aprecio el reconocimiento aunque no cambie el pasado. Pregunta si hay algo que pueda hacer ahora, y le digo que solo ser honesto sobre lo que presenció me ayuda a sentirme menos sola. Hablamos durante una hora sobre patrones familiares y qué tan difícil es liberarse de la disfunción cuando todos los demás fingen que es normal. Encuentro un grupo de apoyo que se reúne los martes por la noche en un centro comunitario al otro lado de la ciudad. La primera noche que entro, 12 personas se sientan en un círculo de sillas plegables de metal, y la facilitadora nos pide compartir nuestros nombres y una palabra describiendo por qué estamos ahí. Cuando llega mi turno, digo mi nombre y la palabra límites, y 3 personas asienten como si ya conocieran toda mi historia. Durante las siguientes semanas, escucho sobre padres que usaron la religión como arma, padres que usaron dinero como control, padres que hicieron a sus hijos responsables de su estabilidad emocional. Una mujer llamada Olivia describe cómo su madre apareció en su boda sin invitación e hizo una escena, y pienso en papá arruinando mis celebraciones de cumpleaños con la urna de Santiago. Un hombre habla sobre su padre rastreando su ubicación a través de su teléfono, incluso después de cumplir 30. Y recuerdo borrar mensajes de feliz cumpleaños antes de que papá pudiera verlos. Los patrones son tan similares que es casi divertido. Excepto que no es divertido para nada. Nadie aquí piensa que estoy exagerando o siendo dramática. Nadie sugiere que solo perdone y siga adelante. Entienden que algunas relaciones familiares están rotas más allá de reparación y que aceptar esa verdad no es rendirse, es sobrevivir. 3 semanas después de la fiesta de jubilación, mi teléfono suena durante el tiempo de llamada programado con mamá. Su voz suena diferente, temblorosa, pero también más clara de alguna manera. Me dice que ha estado viendo a una terapeuta sola, no la consejera de pareja que papá quería. La terapeuta le preguntó por qué se quedó con alguien que la hacía tener tanto miedo, y mamá admite que se sentó en esa oficina durante 10 minutos sin poder responder. Habla sobre cómo se convenció de que el comportamiento controlador de papá era dolor, que si solo esperaba lo suficiente, volvería a ser el hombre con quien se casó. Pero su terapeuta señaló que tal vez ese hombre nunca existió, que tal vez la muerte de Santiago solo le dio a papá permiso para mostrar quién siempre había sido. Puedo escuchar a mamá llorando suavemente, cuestionando 30 años de decisiones, dándose cuenta de que sacrificó a su hija para mantener paz con un hombre que nunca realmente quiso paz. Le digo que me alegra que esté recibiendo ayuda, que nunca es demasiado tarde para ver claramente, pero también sé que ver claramente no borra lo que ya pasó, no me devuelve los 15 cumpleaños que perdí, o la infancia que pasé caminando sobre cáscaras de huevo. Mamá pregunta si ella ir a terapia cambia algo entre nosotras, y tengo que decirle la verdad, que es un comienzo, pero no arregla lo que está roto. La carta certificada llega un jueves. El abogado de papá exige el regreso inmediato de la urna de Santiago y amenaza con acción legal por angustia emocional, robo de propiedad familiar e inflicción intencional de daño. El lenguaje es formal y agresivo, lleno de considerando que y por la presente, tratando de intimidarme hacia el cumplimiento. Lo leo 2 veces, sintiendo mis manos temblar de ira por la audacia de papá de afirmar que le causé angustia emocional después de lo que me hizo pasar. Llamo a una abogada que mi terapeuta recomendó, una mujer que se especializa en ley familiar y casos de alejamiento. Lee la carta durante nuestra consulta y en realidad se ríe diciéndome que papá no tiene posición legal. La urna técnicamente pertenece a mi madre como pariente más cercano. La pedí prestada con su permiso y llevarla a una fiesta de jubilación no constituye robo. En cuanto a la angustia emocional, dice buena suerte probando daños cuando él es quien pasó 15 años abusando emocionalmente a su hija. Me aconseja devolver la urna a través de una tercera parte neutral para evitar más confrontación. Y estoy de acuerdo. Mantener los restos de Santiago nunca fue sobre posesión. Fue sobre hacer un punto. Y ese punto ha sido completamente hecho. Le envío mensaje a Viviana y pregunto si está dispuesta a devolver la urna a la casa de mis padres. Responde inmediatamente que sería un honor, que ha estado buscando una excusa para decirle a papá exactamente lo que piensa de él de todos modos. Nos encontramos en una cafetería y le entrego la urna envuelta cuidadosamente en plástico burbuja. Viviana la sostiene gentilmente y promete entregarla cuando papá esté en el trabajo para ahorrarle a mamá otra escena. 2 días después, llama e informa que mamá abrió la puerta viéndose exhausta y aceptó la urna sin mucho comentario. Mamá aparentemente admitió que la casa se sentía mal sin ella, como si la ausencia de Santiago fuera aún más presente cuando sus restos no estaban ahí. Viviana dice que mamá miró alrededor de la sala como si la estuviera viendo por primera vez, notando cuántas fotos de Santiago cubren cada superficie, mientras las fotos mías han desaparecido lentamente a lo largo de los años. Me siento triste escuchando esto, triste de que los restos de Santiago se hayan convertido en otra arma en la disfunción de nuestra familia, otra cosa que papá usó para controlar y castigar. Me pregunto qué pensaría Santiago sobre su urna siendo llevada a una fiesta de jubilación, sobre su muerte siendo usada para justificar 15 años de crueldad. Creo que estaría horrorizado, pero nunca lo sabré realmente porque papá se aseguró de que la memoria de Santiago ahora le pertenezca. Mi cumpleaños se acerca, y por primera vez en 15 años, estoy planeando celebrar abiertamente. Me siento en mi mesa de cocina, haciendo una lista de invitados que incluye a Viviana, Raimundo, sus familias, mis amigos del grupo de apoyo, y personas del trabajo que se han convertido en amigos genuinos. La lista notablemente excluye a mis padres, y escribirla sin sus nombres se siente tanto poderoso como desgarrador. Estoy eligiendo mi familia ahora, escogiendo personas que realmente quieren que exista y prospere. Envío invitaciones casuales para cena en mi apartamento. Nada elegante,
Solo personas reuniéndose para reconocer que estoy cumpliendo 31, y eso está permitido. Viviana responde inmediatamente con 3 emojis de sombreros de fiesta y una oferta de traer su famosa lasaña. Raimundo llama para preguntar si estoy segura de que estoy lista para esto, y le digo que he estado lista durante 15 años. Mi amiga del grupo de apoyo pregunta si necesito a alguien que haga guardia en la puerta en caso de que papá aparezca, y me río, pero también aprecio que entienda la posibilidad. Planear esta celebración se siente como reclamar algo que me fue robado, retomar posesión de una fecha que papá declaró que solo pertenecía a la muerte y al dolor. La noche de mi cumpleaños, las personas empiezan a llegar a las 6. Viviana aparece primero con su lasaña y un pastel de chocolate que decoró ella misma con betún torcido, que dice feliz cumpleaños en letras que se inclinan hacia abajo. Raimundo trae vino, y su esposa trae flores, y mi apartamento se llena de voces y risas y el olor de buena comida. Comemos sentados en mi sofá y piso porque no tengo suficientes sillas, pasando platos y rellenando vasos, y hablando de todo excepto drama familiar. Alrededor de las 8, Viviana se levanta con su copa de vino y se aclara la garganta para llamar la atención. Hace un brindis sobre reclamar alegría y rehusarse a dejar que el dolor consuma a los vivos, sobre cómo las personas que perdemos querrían que siguiéramos celebrando y existiendo y ocupando espacio en el mundo. Me mira directamente cuando dice que amar a alguien que murió no significa que dejamos de amarnos, que honrar su memoria no requiere borrar la nuestra. Todos levantan sus vasos y siento lágrimas en mi cara, pero son lágrimas diferentes a las que he llorado antes. Menos sobre pérdida y más sobre finalmente ser vista. Sacamos el pastel y encendemos 31 velas. Y cuando todos cantan feliz cumpleaños, me permito escucharlo en lugar de encogerme de culpa. Soplo las velas y pido un deseo de que pueda sanar completamente de mi infancia, que algún día pueda pensar en Santiago sin pensar en el abuso de papá. Por primera vez en 1915, 15 años, este día se siente mío en lugar de pertenecer a la muerte. A medianoche, después de que todos se han ido y estoy lavando platos, mi teléfono vibra con un mensaje de mamá. Feliz cumpleaños, dice. Solo esas 2 palabras, pero se sienten significativas porque papá seguramente está dormido arriba y no sabe que lo está enviando. Un segundo mensaje llega con una foto adjunta. Santiago y yo de niños en una de mis primeras fiestas de cumpleaños, ambos usando sombreros de fiesta y sonriendo a la cámara con caras cubiertas de pastel. Nos vemos tan felices y normales, solo hermanos celebrando juntos antes de que la tragedia redefiniera todo. Guardo la foto en mi teléfono y la miro por mucho tiempo, recordando esa versión de mi familia antes de que el dolor se convirtiera en un arma. Envío de vuelta un simple gracias, reconociendo la pequeña rebelión de mamá por lo que es, un intento limitado de conexión que no arregla nada, pero reconoce que está tratando. Me voy a la cama sintiéndome extraña, como si estuviera lamentando y celebrando al mismo tiempo, triste por lo que mi familia se convirtió, pero agradecida por lo que estoy construyendo en su lugar. 2 meses pasan con sesiones de terapia semanales y reuniones de grupo de apoyo de los martes y llamadas telefónicas con mamá que se mantienen superficiales. Entonces Viviana envía mensaje preguntando si puedo hablar. Su mensaje marcado como urgente. Cuando llamo, me dice que papá tuvo algún tipo de episodio en el trabajo, dolores en el pecho y problemas para respirar que lo enviaron al hospital. Los doctores están haciendo pruebas pero piensan que está relacionado con estrés, no un ataque cardíaco. Viviana pregunta cuidadosamente si quiero visitarlo, y tengo que sentarme con esa pregunta durante 3 días completos. Examino si tengo alguna obligación hacia un padre que pasó 15 años haciéndome sentir como una obligación para él, si la biología crea deber incluso cuando la relación es veneno. Mi terapeuta pregunta qué quiero, no lo que debería hacer, y me doy cuenta de que son preguntas diferentes con respuestas diferentes. Quiero que mi padre enfrente consecuencias por sus decisiones. Quiero que entienda cuánto daño causó, pero no quiero estar en un cuarto de hospital fingiendo que tenemos una relación que vale la pena salvar cuando ambos sabemos que eso no es cierto. Decido enviar flores al hospital con una tarjeta que dice, espero que se recupere. Nada cálido o personal, solo un reconocimiento básico de que no le deseo la muerte, aunque tampoco lo quiero en mi vida. Es un término medio que reconoce nuestra conexión biológica sin fingir que tenemos una relación saludable. La florista confirma la entrega, y me siento aliviada de haber encontrado una respuesta que honra mis límites sin ser activamente cruel. Mamá llama esa noche. Su voz espesa de emoción, agradeciéndome por el gesto. Puedo escuchar tanto alivio de que hice algo, como decepción de que no hice más, que no corrí a su lado como debería una buena hija. Me dice que papá vio las flores y la tarjeta y no dijo nada, solo las miró por mucho tiempo antes de voltearse. No sé qué respuesta esperaba, tal vez nada, tal vez exactamente este silencio que confirma que ambos hemos terminado de fingir. Papá sale del hospital 4 días después con una pila de recetas e instrucciones para reducir estrés y asistir a terapia para manejo de ansiedad. Viviana llama con una actualización, diciéndome que su doctor preguntó sobre apoyo familiar durante la reunión de alta. Papá aparentemente admitió que está alejado de su hija, y el doctor sugirió que conflicto familiar no resuelto podría estar contribuyendo a sus niveles de estrés y problemas de salud. Viviana dice que el doctor básicamente le dijo a papá que aferrarse a la ira y control lo estaba enfermando literalmente, que necesitaba abordar sus problemas emocionales antes de que causaran daño físico real. Siento un extraño sentido de validación escuchando esto, como si un profesional médico objetivo acabara de confirmar lo que he sabido durante años, que el comportamiento de papá no es dolor normal, sino algo más disfuncional y dañino. No cambia nada entre nosotros. No me hace querer reconciliarme o perdonar,
pero se siente importante que alguien con autoridad mirara nuestra situación y viera a papá como el problema, no a mí. 3 meses pasan y reviso mi email una mañana para encontrar un mensaje de papá. El asunto dice, ¿podemos hablar? Y el cuerpo son 3 oraciones preguntando si me encontraría con él para tomar café. Sin disculpa, sin explicación, solo la petición de verme. Miro la pantalla durante 10 minutos tratando de descifrar cómo me siento sobre esto. Reenvío el email a mi terapeuta y pregunto si tiene tiempo para una sesión de emergencia. Me acomoda esa tarde y pasamos la hora hablando sobre cómo podría verse encontrarme con papá. Pregunta qué quiero de la conversación y me doy cuenta de que ya no lo sé. Practicamos diferentes escenarios donde papá dice varias cosas y practico mantener mis límites sin importar lo que me lance. Me recuerda que puedo irme en cualquier momento, que no le debo mi tiempo solo porque lo pidió. Escribo una respuesta esa noche, estableciendo condiciones claras. Ubicación neutral, sin mamá, máximo 1 hora. Papá acepta en 20 minutos. La cafetería está a medio camino entre nuestras casas, un lugar con el que ninguno de nosotros tiene historia. Llego 5 minutos temprano y escojo una mesa cerca de la salida, para poder irme fácilmente si necesito. Papá entra exactamente a tiempo, viéndose más pequeño de lo que recuerdo, su cara cansada de una manera que lo hace verse cada uno de sus 60 años. El susto de salud dejó marcas que puedo ver incluso desde el otro lado del cuarto. Nos sentamos uno frente al otro, y ninguno de nosotros habla por lo que se siente, como una eternidad. Finalmente, rompe el silencio diciendo que ha estado pensando en lo que dije en su fiesta, que algunas cosas han sido difíciles de escuchar, pero no puede dejar de pensar en ello. Papá me dice que su terapeuta lo está ayudando a entender que usó el dolor como excusa para controlar cosas cuando se sintió impotente después de que Santiago murió. Admite que hizo mi vida más difícil, y eso no fue justo para mí. No es la disculpa completa que merezco, no el reconocimiento de 15 años de daño, pero es más de lo que esperaba de él. Espero para ver si dirá más, pero solo se sienta ahí viéndose triste y viejo. Le digo que estoy dispuesta a tener contacto ocasional supervisado, pero nuestra relación nunca será lo que era. Y honestamente, no era genial antes de que Santiago muriera tampoco. Se estremece ante eso, pero asiente lentamente, aceptando el límite, aunque puedo ver que le duele. Me doy cuenta mientras observo su cara que está lamentando la pérdida de control más que la pérdida de cercanía que nunca tuvimos realmente. Quería una hija que aceptara sus reglas para siempre, y en lugar de eso, me tuvo a mí. Me levanto después de 45 minutos porque no necesito la hora completa, y mientras camino a mi auto, siento algo cambiar dentro de mí. No es perdón, y no es reconciliación, pero es aceptación de que esto es lo que nuestra relación es ahora. Estoy construyendo una vida donde puedo honrar la memoria de Santiago el 15 de marzo y celebrar mi propia existencia el mismo día, y ya no necesito el permiso de mi padre para ninguno de los dos.